No hay nada mejor que por ejemplo, probar un rosquito de estos, merendar un rosquito de estos, o lo que le decía Paloma, ¿no? Irse a tomar un desayuno rico mientras que ver la prensa. Muchos tenemos esa costumbre, ¿no? De nos gusta levantarnos, desayunar, el periódico. Ahora con las tablets, ahora con los smartphones, lo tenemos muy fácil porque solo hay que teclear el nombre de la web, del periódico que queremos ver y lo tenemos a nuestra mano. Hay un diario digital en Almería que nos ha sorprendido en los últimos días, porque a su edición habitual, su edición digital, Noticias de Almería, ha añadido una versión en andaluz espectacular, no tiene desperdicio. Rafael Martos, con tertulia habitual en la tertulia Antonio Felipe, es su director y está con nosotros. Rafa, compañero, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Yo veo que lo bien que os lo pasáis todas las tardes, ¿eh? Bueno, algunas mejor que otras. Ya has visto que hay quien merienda mientras los demás estamos aquí trabajando. Pero bueno, oye, cuéntame Es lo que tiene. a quién se le ocurrió. Imagino que a ti, esta versión en andaluz de tu periódico. No, bueno, a ver, a mí no se me ocurrió. Yo he escrito algún artículo en andaluz, o lo he intentado, y a raíz de eso, pues bueno, en redes sociales sobre todo se está moviendo mucho en los últimos años eh, intentos por parte de algunos colectivos de transcribir el andaluz, como ya ha pasado con el asturiano, como realmente fue el origen del, del castellano. Hay que Sí. recordar que Elio Antonio de Nebrija lo que decía es que había que escribir como se hablaba. Y de ahí fue la invención del castellano. Bueno, pues están estos distintos colectivos, algunos llevan pues veintitantos años, vaya a creerte, ¿no? La Asociación para el Estudio del Andaluz, por ejemplo, y más en redes sociales, un grupo de gente que se hacen llamar Andaluz Geeks, Ujú. eh, que son, hay entre otros, hay informáticos, ¿no? Y ellos son los que al ver que yo había escrito algunos artículos en andaluz, eh, me contactaron y dijeron, oye, podemos intentar hacer una transcripción automática del periódico al andaluz. Y bueno, me pareció buena idea y ahí está lanzada. Qué curioso. La verdad es que llama mucho la atención cuando uno pincha en esa versión andaluza y ve los titulares, por ejemplo, de la edición del castellano traducidos al andaluz y te das cuenta que es que lo que tú decías, es que el andaluz se escribe como se habla, ¿no? Es espectacular. Claro, a ver, ahora mismo hay como dos grupos o dos tendencias, ¿no? Están unos que han hecho la nota, la norma ortográfica de transcripción del andaluz, y otros que han hecho la EPA, estándar para el andaluz. Ujú. Y por eso tampoco es que la transcripción que hay ahora mismo pues sea definitiva, es más bien, digamos, una versión beta, pero que sirve para documentar que efectivamente pues se podría escribir en andaluz, porque hay gente que cuando lo ve dice, esto es rarísimo, con tanta cecedilla, Sí, con sí, K, con H, con... Digo, no, mira, es muy sencillo. Tú lo miras y cuando al principio cuesta un poco de trabajo, entonces tú lo miras. Cuando tú empiezas a darte cuenta de lo que allí pone y empiezas a leerlo, te darás cuenta que realmente tú hablas como aparece ahí. claro. Mira, estamos viendo ahora mismo un Y titular, bueno, la historia del Horaciao con 60 millones. no, la, Sí, es fácil. claro, es que no, nosotros no decimos la historia de los agraciados con 60 millones de ¿No? El Gordo. Nosotros decimos la historia de los agraciados con 60 millones. Es decir, no, por ejemplo, fíjate en el uso de las distintas tildes, ¿no? Sí. O incluso la C cedilla, porque la C cedilla realmente es la letra original. De ahí, en unos sitios acabó teniendo una tendencia a la C y en otros sitios a la S. Ujú. Y entonces, bueno, pues es recuperar esa letra y también dicen, bueno, pero es que es inventar letras. Bueno, la ñ que es, la ñ es una letra inventada para, o la H. La H realmente, si no suena, porque existe. Sí. Es decir, la excusa de que se inventan letras o de que
Bueno, pues no, tampoco lo veo yo así, ¿no? La utilización de determinadas tildes que están ahí. Uh-huh. Y bueno, esto cabría pensar, bueno, ¿y esto sirve para algo? Bueno, pues para reivindicar nuestro Realmente no lo sentimiento sé. andaluz, ¿no? Sí, pero fíjate, es un poco también por ese cierto respeto, ¿no? Porque Claro. es, al menos desde mi punto de vista, un poco triste escuchar, por ejemplo, cómo en el Parlamento andaluz, o sea, no te hablo del propio Parlamento andaluz, tú hablas con cualquier, pues, tú que entrevistas a diario a montones de personas, eh, tú hablas con la gente de una manera. Vamos, tú quiero decir que la gente con la que habla Uh-huh. habla de una manera, pero cuando le ponen el micrófono delante, cambian. ¿Por qué? Porque intentan hablar de un modo oculto. Y yo creo que es un error. O sea, los andaluces hablamos bien el andaluz. Y Claro, luego eso, claro. existe el andaluz y luego es verdad que existen algunos acentos, pero que por cierto, unos acentos que no tienen que ver con la geografía provincial, que ese también es otro error habitual, ¿no? Es decir, los almerienses hablan o los granadinos hablan, no, a ver, depende de dónde mire. Ahora que estamos celebrando el bicentenario de la provincia, pues, hombre, Baza podía haber sido capital de la provincia de Almería. Uh-huh. Claro, entonces diríamos, los almerienses, pero los almerienses de aquí de Almería o los almerienses de Baza. Claro. Adra fue un tiempo de Granada, estuvo a punto de quedarse en la provincia de Granada. Entonces, los de Adra que hablan granaíno, almerién, no. A ver, ahí, Uh-huh. o en Sevilla mismo, la capital es ceseante y la provincia ceceante. Es decir, no coincide, es muy chauvinista eso de los almerienses o los granaínos o los tal, hablamos tal y somos distintos. Yo creo que no somos tan distintos. Sí. Oye, Rafa, ¿y esto supone mayor trabajo para vosotros o hay un programa que automáticamente lo convierte la información que Sí, escribís al andaluz? sí, es una transcripción automática, por eso tampoco la versión es definitiva, porque también en el andaluz usamos mucho las contracciones y ahí no están todavía afinados el tema de las contracciones, ¿no? Por ejemplo, los nombres propios o las siglas, ¿no? Ya digo, como es automático, pues no está eso todavía perfilado, no está todavía hecho de un modo definitivo, pero bueno, más que nada, fíjate, la agencia Europa Press Uh-huh. tiene ya una transcripción del asturiano. O sea, tú Ajá. puedes leer las noticias de Asturias o incluso toda la propia web de Europa Press, tú pinchas y puedes leer la transcripción al asturiano. El asturiano, el origen del asturiano es como estamos hablando de este tema del andaluz. Es decir, el asturiano se habla, pero no se había puesto nunca por escrito. Ojo, insisto, no solo como el castellano, con el propio euskera. El euskera, por ejemplo, cuando empieza a escribirse, no se usaban tanto las K, se usaba la Q, pero luego Sí. se optó ni las B. Luego vieron que era más lógico intentar poner la K o la B porque era el sonido con el que se expresaba, pero originariamente cuando siempre vemos algo en euskera y vemos que hay muchas K y muchas B y bueno, eso es posterior, Uh-huh. eso fue ya a raíz de la transcripción, ¿no? Y una cosa, Rafa, ya por último, ¿cómo va la incidencia? O sea, ¿cuánta gente pincha la versión andaluza del periódico? Pues la verdad es que bastante. Yo creo que evidentemente será por curiosidad, pero en torno a 1.000 y pico, 2.000 personas pinchan a Bien. diario en la versión. Luego ya el número de noticias, la verdad es que como se contabilizan en el mismo, o sea, la noticia da igual que la pinche en castellano o que la pinche en andaluz, que Sí. va al mismo sitio. Ahí no te puedo decir, no ha habido un cambio significativo, pero en la propia web, en el dominio de la web, Sí. sí hay en torno a 1.000 y pico clics diarios en ella. Qué bien. Espero que siga para adelante, claro. Qué bien. Pues nada, ya sabemos dónde podemos leer nuestras noticias en andaluz. Rafa, muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Ya nos contarás cómo va, ya le seguiremos la pista, pero sobre todo, feliz Navidad.
Igualmente, felices fiestas. Y ojo, que cuando digo felices fiestas, algunos, como Antonio Felipe, se enfadan. Sí, Porque, no, ¿por qué no dices feliz Navidad? Porque yo soy generoso, porque yo os deseo feliz Nochebuena, feliz Navidad, feliz Nochevieja, feliz sí, Año Nuevo, feliz Día de Reyes, en exacto. fin, Así que felices fiestas. es un compendio de fiestas, claro que sí. Pues Rafa, lo dicho, felices fiestas y feliz Navidad. Igualmente, compañeros. Un abrazo, hasta luego.